Recientemente una de las parejas más amadas en el mundo de los K-dramas fueron vistos en una cita y se trató de los actores Shin Min-ah y Kim Woo-bin, ya que el pasado 5 de mayo ambos habrían sido vistos celebrando el cumpleaños de Buda en el Centro Social y Cultural de Yongto en Seúl, la cual es una reconocida comunidad budista en donde se les vio interactuando con todos los presentes de manera cálida, por lo que los fans mostraron su alegría por tener nuevas noticias acerca de esta hermosa pareja. Pero además, si quieres verlos en próximos proyectos, te comparto que Kim Woo-bin estará regresando muy pronto en el drama Genie Make-A-Wish, una historia que se estará estrenando a través de Netflix en donde su coprotagonista será Bae Suji, mientras que a Shin Min-ah hace poco la vimos en el drama Karma y además estará protagonizando La Emperatriz Divorciada, junto a los actores Lee Jong-suk, Yoo Ji-hoon y Lee Se-young. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Ahora hablemos un poco de Chaeun-woo, ya que les tengo que compartir una noticia un tanto triste, ya que el pasado 9 de mayo se habría compartido un informe en el que se mencionó que Chaeun-woo habría participado en una entrevista para unirse a la banda del ejército ese día, para lo cual su agencia habría confirmado esta misma noticia, pero además habrían mencionado que ya que aún no se habría confirmado su aceptación, no podrían confirmar su ingreso. La banda del ejército habría recibido solicitudes a finales de marzo y principios de abril, realizando las entrevistas el día 9 de mayo, por lo que estarán confirmando la aceptación del personal militar el 29 de mayo. Y de ser aceptado, Chaeun-woo estaría iniciando con su entrenamiento en julio para después incorporarse a la banda del ejército. Pero a pesar de esto, estaría dejando algunos proyectos preparados para los fans, como The Wonderfuls, el cual estará protagonizando junto a Park Eun-bin, un drama que se estará estrenando durante el próximo año a través de Netflix, y será una historia ambientada en 1999 cuando las personas creen que se acerca el fin del mundo. Pero en una pequeña ciudad, un grupo de personas obtienen superpoderes misteriosamente. Y es en ese momento que llegará un nuevo funcionario del ayuntamiento que investigará estos sucesos. Pero esto no será una tarea fácil, ya que él suele ser una persona bastante reservada. Además, también estaremos viendo en su primer papel protagónico en la pantalla grande con la película First Ride, que será una historia de 4 amigos de toda la vida quienes al cumplir 30 deciden hacer un viaje juntos al extranjero. Pero además, esta será una experiencia llena de aprendizajes, ya que descubrirán lo diferentes que son cada uno de ellos. Y por último, pero no menos importante, estará haciendo una aparición especial en un próximo video musical de IU que se estará estrenando durante el próximo mes. Y aunque sin duda alguna lo extrañaremos, sabemos que tiene que cumplir con este gran deber, por lo que le enviamos nuestros mejores deseos. Han So-hee podría estar protagonizando la nueva versión de la película de Hollywood The Intern o El pasante de modas, la cual habría sido protagonizada por Anne Hathaway y Robert De Niro en 2015. Según un informe del pasado 9 de mayo, ella sería una de las actrices principales consideradas para el papel de Jules, quien es una joven directora ejecutiva que tan solo en un año y medio creó una empresa con 220 empleados, papel con el que según este mismo informe encajaría perfectamente Han So-hee. Y en cuanto al papel de Ben, un pasante de 70 años que decide reinventar su vida, se habría informado que podría estarlo asumiendo el actor Choi Min-sik. Sin embargo, aunque algunos fans habrían mostrado su alegría por esta nueva versión luego de que se compartiera el posible cast, de igual manera algunos de ellos habrían compartido opiniones encontradas, mencionando que para ellos era un tanto difícil imaginarlos en estos papeles. Pero como siempre quisiera saber tu opinión, así que cuéntame en los comentarios si te gustaría ver esta nueva versión. La actriz Kim Bora, quien se habría casado con el director Jo Bareum el pasado junio de 2024, recientemente habría compartido la noticia de su divorcio. El pasado 10 de mayo su agencia confirmó esta noticia mencionando que ambos se habrían divorciado por mutuo acuerdo, debido a diferencias personales, por lo que después de varias conversaciones habrían decidido divorciarse de manera amistosa. Además añadieron que el proceso ya habría concluido, por lo que pedían al público abstenerse de especulaciones. Ellos se habrían conocido durante las filmaciones de la película Historias que no te atreves a contar de 2021, por lo que habrían comenzado a salir y habrían anunciado su compromiso en marzo de 2024, casándose tras 3 años de noviazgo. Sin embargo, ahora habrían compartido esta difícil decisión con los fans. Ya que nos acercamos al estreno del drama Good Boy, recientemente los actores Park Bo-gum, Kim So-hyun y Lee Sang-gi estuvieron asistiendo como invitados al programa Just an Excuse, en donde revelaron algunos datos curiosos que ocurrieron durante las grabaciones del drama.
Kim So-hyun contó que ella suele ser alguien introvertida, por lo que durante las grabaciones acostumbra comer sola. Pero en varias ocasiones recibió mensajes de sus coprotagonistas Park Bo-gum y Lee Sang-gi, quienes le mencionaban que le apartarían un asiento ya que ambos solían ser bastante considerados. E incluso Park Bo-gum la elogió contando que ella era la única en el equipo, pero se integró a la perfección y nunca se quejó, incluso en las escenas de acción, por lo que le parecía que ella simplemente se dejaba llevar por el momento. Pero además el actor Lee Sang-gi también destacó la amabilidad de Park Bo-gum, recordando que en una escena un tanto tensa bajo el agua, para ayudarlo a tranquilizarse, él le dijo que no se preocupara ya que lo protegería y no le pasaría nada. Además compartió sus buenos modales contando que cuando comían juntos, él solía lavar los platos. Por otro lado, te recuerdo que Good Boy se estrena el próximo 31 de mayo a través de Prime Video. Aunque habría bastantes expectativas por la próxima película protagonizada por los actores Lee Min-ho y Ahn Hyo-soo, lector omnisciente, ya que recientemente se liberaron algunos primeros avances, esta habría recibido opiniones encontradas por los fans, ya que el 12 de mayo el equipo de producción de esta película habría compartido algunos avances y pósters promocionales individuales de los protagonistas, en los que se incluían a Lee Min-ho, Ahn Hyo-soo, Chae So-bin, Nana, Jisoo y Shin Soo-no. Sin embargo, algo que generó debate entre los fans es que en la novela web en la que está basada el personaje interpretado por Jisoo utilizaría en combate una icónica espada, la cual estaría asociada a Jisun-shin, un personaje importante en la historia de Corea, del cual incluso hay una importante estatua de bronce, la cual seguro has visto en algunos K-dramas. Sin embargo, esto habría sido cambiado en esta nueva adaptación, lo que generó dudas acerca de qué tan apegado sería la película al webtoon original. Por lo que un miembro del equipo de producción habría compartido que en una adaptación sería normal que no se siga la versión original letra por letra, pero los cambios siempre se informan a su autor original para ser aprobados. Por otro lado, Omniscient Reader's Viewpoint se estará estrenando en el mes de julio, por ahora únicamente en cines de Corea. Ahora hablemos un poco del drama Study Group o grupo de estudio, que fue bastante popular durante su emisión en el mes de enero, ya que el pasado 8 de mayo Studio Dragon, que además de nos ha traído grandes historias, publicó un poco de lo que estaremos viendo próximamente, y confirmó que actualmente una segunda temporada para esta historia se encontraría en etapa inicial de planeación, por lo que aún no tenemos información acerca de qué miembros del elenco estarían regresando. Pero como sabemos, su protagonista, el actor Hwang Min-hyun, actualmente se encuentra en el servicio militar, el cual estará concluyendo en el mes de diciembre, por lo que de concretarse su participación es muy probable que estemos viendo este drama a finales de 2026 o incluso en 2027. Y si no has visto este drama, te comparto que se basa en el webtoon bajo el mismo título, que sigue la vida de Jung Ga-min, un estudiante quien sueña con convertirse en el mejor, pero solo tiene grandes habilidades en artes marciales, y además se encuentra en una de las peores preparatorias conocida por sus estudiantes problemáticos, pero a pesar de ello decide formar un grupo de estudio. ¿Te gustaría ver una segunda entrega? Cuéntame en los comentarios. Otro de los dramas que ha confirmado una segunda temporada es Las células de Yumi. Esta nueva entrega estará siguiendo la vida de la protagonista, ahora como una escritora estrella, quien además se encuentra con un nuevo amor. Pero además de esta noticia, se ha confirmado que Kim Go-eun estaría regresando a su papel protagónico como Yumi, ya que incluso ella misma habría confirmado la noticia mencionando lo feliz que estaba por retomar el papel, ya que era un honor y alegría, pues sabía cuánto les habría gustado a los fans, por lo que esperaba que Yumi tuviera un gran cierre. El drama será una continuación basada en el webtoon original en el que se basa la historia, al cual estarán regresando el director Lee Sang-job y sus guionistas Son Ye-jung y Kim Kyung-ran. Y aunque de igual manera por el momento no se mencionaron qué actores estarán retomando su papel, sí se mencionó que el drama se estará estrenando durante la primera mitad de 2026. El próximo drama, protagonizado por Park Bo-young y Park Jin-young, Orongrit en Seúl, ha confirmado su llegada a Netflix. Esto será bajo el título Nuestro Seúl por descubrir. La historia seguirá a dos hermanas quienes, a pesar de ser idénticas en apariencia, son polos opuestos. Pero a pesar de ello, cuando ambas enfrentan crisis en sus vidas, deciden intercambiar sus identidades. Y es así como conocen el amor y el sentido de la vida.
Por lo que ya que en el drama estaremos viendo a Park Bo-young en dos papeles diferentes, ella compartió un poco de esta experiencia, contando que quería participar en el drama ya que le pareció una experiencia única y una gran oportunidad como actriz, pero además sentía curiosidad por el rumbo que seguirían los personajes en el drama, por lo que pidió a los fans que cuando el drama estuviera en emisión prestaran mucha atención y vieran cuáles de los personajes estaría interpretando. Así que te recuerdo que esta historia estará llegando el próximo 24 de mayo. Esto sería todo por el video de hoy, espero que haya sido informativo. Como siempre, no se olviden de compartirme sus opiniones acerca de todas estas noticias en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.